Se respira nerviosismo en el pueblo de Penitence. Los Cranberries y los Corneris, dos familias irlandesas recién llegadas, quieren comenzar su nueva vida como colonos. Para lograrlo van a competir en una feroz carrera por llegar primero al mejor puñado de acres. Sus esperanzas y sus carretas ya están atadas a los caballos y listas para batirse en duelo en una tierra salvaje donde la única ley es conseguir plantar tu bandera antes que el otro. Y tú, espero que ya sepas de qué lado te pondrás en esta frenética estampida. Nada más atravesar su entrada comienza mi fascinación por esta atracción. Las colas son un sinuoso recorrido ajardinado entre los pies de este magnífico complejo de 3 montañas rusas de madera, formado por los 2 tracks de estampida y el de Tomahawk, que juguetean y se entrecruzan continuamente. En nuestro paseo a través de las entrañas de esta magnífica estructura, llegará un momento en que tendremos que tomar una decisión importante. ¿Irás en el tren rojo o en el tren azul? Una vez subas a una de estas carretas, la suerte estará echada. Pero si necesitas un momento para pensarlo, siempre puedes tomarte un respiro para suscribirte a Fanatic Park y darle a la campanita, que es una decisión 100% ganadora. Algo que siempre me ha resultado curioso en esta montaña rusa es que mientras esperamos podemos observar desde los puntos de cimentación de la atracción hasta algunos de los mecanismos interiores, como el sistema de apertura de las puertas de la estación o las ruedas que acercarán al tren hasta el inicio de la cadena. Por fin podemos ver cómo nuestro convoy llega a la estación. Y por supuesto, para que la carrera sea justa, ambos trenes deben salir a la vez para realizar juntos el ascenso de 26 metros, tal y como lleva haciendo desde su inauguración en 1997. A esta altura comenzará un viaje de casi 1 kilómetro de largo, que para unos será divertido y emocionante y para otros la peor de las torturas. Y es que Estampida es polémica en cuanto a sus sensaciones. Con tantos partidarios como detractores, esta veterana coaster despierta amores y odios a partes iguales. Pues si bien su recorrido es interesante y juguetón, las elevadas vibraciones de su estado actual pueden hacerlo demasiado duro. Atentos ahora porque llegamos a una de las partes más imaginativas del recorrido. Tras atravesar este túnel, nuestro adversario en la carrera ha desaparecido como por arte de magia. No tardaremos mucho en descubrir que en un divertido efecto nos lo encontraremos de nuevo, pero en sentido contrario. Pocos metros después, los dos trenes volverán a ponerse a la par para recorrer juntos los últimos metros del recorrido. Aunque decir que Estampida va suave sería mentir descaradamente, tengo que reconocer que a pesar de su estado, sigue divirtiéndome como el primer día. ¿Y tú? ¿La quieres o la temes? Dímelo en los comentarios y recuerda que no hay respuestas incorrectas, porque para cada uno lo más importante son sus sensaciones. Por cierto, hemos ganado, nos hemos quedado con la mejor tierra para nuestra granja y además nos llevamos una experiencia inolvidable. ¿Merecía o no merecía la pena esta estampida?